Bienvenidos al canal de la doctora Doris Barrios desde Barinas, Venezuela. Vamos a iniciar la formación de los estudiantes de veterinaria de la UNEYES, nuestra máxima casa de estudio. Vamos a dar un repaso porque se están sumando una serie de estudiantes y se están sumando también estudiantes de carreras afines a la ciencia de la salud, por lo cual les damos la bienvenida. En este repaso de lo que es nuestra unidad 1, compuesta por una introducción a la inmunohematología, donde hablaremos de la celularidad, de sus tipos, cómo se clasifican, cómo se activa ese antígeno, a través de qué mecanismo, cómo se presentan cuáles son las células presentadoras de antígeno. Nosotros tenemos que entender que hablar del sistema inmune es algo complejo. El sistema inmunológico es algo complejo porque en él participan elementos que derivan en muchas funciones y todas estas funciones se integran como una sola en el organismo. Que vamos a entender igualmente que existen líneas de defensa que son físicas y otras son químicas y que al mismo tiempo ambas interactúan como una sola para efectuar la defensa del organismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos un sistema inmune, nos estamos refiriendo a que es un sistema complejo que va a detectar agentes infecciosos o sustancias tóxicas que entran al organismo y que el organismo va a desplegar una serie de receptores o de patrones de reconocimiento para contenerla. Muy bien. Hablemos de los mecanismos de resistencia. Cuando hablamos de los mecanismos de resistencia, estamos hablando tácitamente de las líneas de defensa o de las barreras que componen el organismo que los llevan a defenderse ¿de quién? De estas sustancias tóxicas o de estos agentes infecciosos, llámense virus, bacterias, hongos, ¿verdad? Que intentan penetrar al organismo y causar una injuria en él. Entonces, cuando hablamos de barreras propias del individuo, nos estamos refiriendo a la primera línea de defensa físico-química. Y en ella encontramos la piel y las mucosas. ¿Por qué digo que es físico-química? Porque no solamente en la piel y las mucosas ustedes van a encontrar un complejo sistema, como la piel emite sudor, las mucosas emiten secreciones. Si hablamos de las membranas oculares, allí habrán lágrimas. Si hablamos del sistema respiratorio, allí habría moco, ¿verdad? Si hablamos del sistema digestivo, estamos hablando de secreciones que tienen un pH y unas características específicas como el ácido gástrico, el ácido clorhídrico. Cuando nos estamos refiriendo a la microbiota autóctona que tenemos, nos estamos refiriendo a una serie de microorganismos que van a actuar a favor del organismo que lo posee para tratar de detener o contener el avance de este agente que trata de penetrar a través de una injuria el organismo de ese individuo, para causar en él una serie de trastornos que iremos definiendo poco a poco. Entonces tenemos que si ese individuo, ese microorganismo atraviesa la barrera, va a desencadenar una serie de mecanismos de defensa que van a dar lugar a una respuesta, llámese innata, o una respuesta altamente específica, que es una respuesta adaptativa o adquirida, que va a generar memoria y, como ya bien lo dijimos, es de carácter específico adaptativo. Muy bien. Pero este sistema inmunológico no se queda ahí,
porque así como hay barreras que lo componen, desde lo físico-químico también presenta moléculas circulantes como los reactantes de fase aguda, también presenta el sistema de complemento, también hay citocinas e interferones que lo componen. O sea que hay una amplia gama de factores, no solamente físico-químico o tangibles, ¿verdad? Sino también químicos intangibles que pueden activar los mecanismos de defensa y van a emitir señales de alarma para que estos elementos que lo componen se activen, buscando ¿qué? Contener la infección o activar patrones moleculares que se asocien a este sistema para inmovilizar ese agente patógeno. Entonces, si hablamos superando esas primeras barreras que hemos hablado y hablando de los elementos que lo componen, nosotros vamos a encontrar en esta células inmunocompetentes y células tisulares o factores solubles, ¿verdad? Que en la mayor parte de los casos se van a derivar de los ya preexistentes o de los anteriores. Cuando hablamos de las células inmunocompetentes, nos referimos a los leucocitos, o sea, la serie blanca. Y en esta serie blanca nosotros vamos a encontrar que existen células granulocíticas y células que no poseen gránulos. Dentro de este primer abordaje de los leucocitos como segunda línea de defensa, encontramos a los segmentados polimorfonucleares, a los eosinófilos que también son polimorfonucleares, igualmente los basófilos y el complejo monocito-macrófago, que forman parte de estos granulocitos y cuyo origen se encuentra en la médula ósea única y específicamente. Pero existen células que también son inmunocompetentes, como los linfocitos, como las células plasmáticas, e indirectamente los megacariocitos que van a intervenir en mecanismos de activación del sistema de coagulación, que intervienen también en este sistema y que no se producen necesariamente en la médula ósea, o que su producción es muy poca, porque se van a producir en órganos linfoideos, en ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, en las amígdalas, en las placas de Peyer, ejerciendo funciones ya más especializadas que van a depender de la sensibilización que se ejecute en estas células para que inicie su mecanismo de defensa. Como ustedes ya saben, cuando nosotros hablamos de los leucocitos o de los glóbulos blancos, ellos se van a almacenar en la médula ósea, porque en ella se forman, pero para que se les dé salida, para que tengan ya migración hacia el torrente sanguíneo, ellos tienen que tener un estímulo, tiene que haber algo que los impacte, una noxa que entre a ese sistema, ¿verdad? Por ejemplo, una picadura de insecto, una ingestión de una sustancia tóxica, hubo una injuria porque estaba en el campo y se pinchó, o otros diferentes elementos, ya sean por vía inhalatoria, que ingresen a ese organismo y los cuales van a ponerlos en contacto inmediatamente con las células que competen, porque entendamos, estas células no es que se encuentran en circulación 100%, no, ellas responden a un primer contacto, ellas responden a una noxa, ellas responden a una injuria para poder desencadenar la serie de eventos que van a sucederse. Por ejemplo, si hay una piel sana, ellos no tienen por qué degradar ni por qué segregar ninguna lisosima ni ninguna peroxidasa. Si existe una vía respiratoria que no tenga ninguna
en la cual no exista una virus y bacterias que la estén atacando, no tienen por qué estar enfrentados a una serie de macrófagos alveolares porque la vía está limpia. Igualmente ocurre con la vía respiratoria, la vía digestiva, el sistema urinario. Entonces entendemos que si no hay una injuria, no puede haber una función. ¿Y cuál sería esta función que se efectuaría de haber una injuria? La destrucción de virus, de bacterias o la inactivación de agentes agresores. Pero, ¿cómo van a destruirse estos agentes agresores o estos virus, estas bacterias, estos hongos? ¿A través de qué mecanismo? Recordemos que ya habíamos hablado anteriormente de los mecanismos de fagocitosis, de la diapéresis, de la quimiotaxis y de la pignocitosis. Entonces, cuando nosotros habíamos hablado de esta serie de mecanismos, nosotros habíamos dicho que si hablábamos de fagocitosis, íbamos a referirlos 100% a esas primeras células que salen al ataque a nivel de circulación. ¿Cuáles son esas primeras células? Los neutrófilos o segmentados. Pero que antes, en el sitio donde ocurre la injuria, habían macrófagos específicos fijos que iban a estar encargados mientras llega, se dispara la migración de estos neutrófilos por el torrente sanguíneo, iban a captar estos agentes que están entrando y eran los macrófagos tisulares, que en piel los íbamos a denominar histiocitos, que a nivel de vía respiratoria, macrófagos alveolares, a nivel del sistema digestivo, los íbamos a encontrar y ellos van a producirse a nivel de las placas de Peyer, ¿verdad? Y que van a estar dispersos ejerciendo una función específica. Que los mismos, cuando se dispara esta cascada de eventos, van a atravesar los vasos sanguíneos en la porción distal del mismo, entre lo que son las vénulas y los capilares, para ejercer un recorrido hacia las vías donde se están sucediendo estos fenómenos y que van a haber eventos con la segregación de una serie de sustancias químicas que van a atraer estos elementos formes al sitio donde está ocurriendo el proceso, la injuria que va a desencadenar naturalmente, para que se ejerza la cascada de eventos, un problema inflamatorio o un problema infeccioso que dé paso a esta cascada, como hemos dicho. Y por último, se van a realizar en estas células una serie de eventos que lo van a llevar a englobar, que lo van a llevar a engullir estos microorganismos invasores o estas sustancias tóxicas para que se dé inicio a una respuesta inmune. Entonces, cuando hablamos de cuáles son las líneas de defensa, pues ya las hemos dicho. La primera línea de defensa sería la física, ¿verdad? Con las barreras físicas que tiene el organismo. O físico-química. La segunda línea de defensa viene dada por los glóbulos blancos que están a nivel de sangre y que nos los vamos a encontrar de diferentes tipos, de diferentes formas, en diferentes condiciones. Y la tercera línea de defensa ya es especializada con los linfocitos T y los linfocitos B. Pero más allá de esto, ¿qué vamos nosotros a encontrar cuando hablamos de líneas de defensa? No puede haber, cuando decimos glóbulos blancos,
una línea de defensa si no recordamos la génesis de los leucocitos y la formación que deriva para que los mismos se originen. Recordemos que ellos vienen de dos líneas y que son dos líneas muy específicas, muy bien definidas, que una es mielocítica y otra es linfocítica, que bien se van a producir porque parten de una célula madre o de una célula tallo hematológica, y la línea linfocítica igualmente va a partir de una célula madre que va a ser el linfoblasto. En ellas van a sucederse una serie de cambios progresivos en las cuales la célula va a ir aumentando de tamaño, la célula va a ir aumentando su citoplasma, su cromatina, van a ir apareciendo una serie de núcleos de nucleolos hasta que la célula madure en sí. Y es la célula madura la que va a ejercer esta serie de funciones. ¿Por qué? Porque una célula inmadura necesita una serie de cambios y va a atravesar una serie de procesos que la van a llevar a que se distribuya en proporciones suficientes para que pueda entrar en este tipo de combate y para que tenga también las maneras como salir una vez que esta serie de fenómenos han mermado o se han detenido. Y que esas variaciones en cuanto a esos cambios, esa distribución, no se van a suceder de una manera de libre albedrío, sino que están sujetas a una serie de grados de intensidad con que se produzca la agresión, a la duración que tenga esta exposición, a la extensión que ocupe el mismo y al tipo de lesión que se esté sucediendo. Por eso es que hemos hablado de que para que exista una respuesta inmune tiene que haber previamente un fenómeno de inflamación o infección, en el cual naturalmente se prevé que aumente la permeabilidad del tejido, sea en forma leve, moderada o severa, que haya una reacción vascular que se sucede entre 2 o 10 horas, que aumente el flujo de sangre local y que esto va a derivar en una serie de alteraciones leucocitarias y vasculares de forma química que va a dar paso a la migración de estos elementos formes que van a salir justamente de sus sitios de almacenamiento rumbo al sitio donde se está produciendo este proceso, y que una vez se efectúen su función y dependiendo de la vida media que presenten, se van a distribuir o van a dar paso a otros tipos de series o elementos formes para que continúen las funciones de defensa de este organismo. Muy bien. Ya hablado de esto, vamos a mantener en este punto las características que ofrece esa primera respuesta, la respuesta inmunológica. Entonces entendemos que ante una noxa existió una primera respuesta que fue dada por la celularidad que estaba ahí, pero más allá va a existir una respuesta específica porque ese individuo ha sido colonizado por primera vez ante una toxina, ante un microorganismo, una sustancia tóxica que ha sido específico, pero ese sistema va a responder a cada uno de una manera diferente. No es a una gama de toxinas que responde este sistema. Responde de toxina en toxina, porque la respuesta que se sucede es única y específica. Igualmente, esta respuesta va a estar cargada de tolerancia. ¿Por qué hablamos de tolerancia? Porque
el organismo tiene la facultad de reconocer qué es propio de él y qué no es propio de él, porque de no reconocer lo propio estaríamos cayendo en enfermedades, en patologías específicas o enfermedades autoinmunes que involucran otro tipo de características. La respuesta, en tercer lugar, es limitada. ¿Por qué? Porque si usted tiene un proceso inflamatorio en una extremidad, la serie de eventos que se suceden van a tratar de que esta respuesta no se generalice, sino que quede limitada a un sitio. Presenta un control genético que vamos a tratar de desglosar en capítulos posteriores y guarda una memoria inmunológica. ¿Por qué? Porque involucra células especializadas, específicas, las cuales se van a activar por unos marcadores que vamos a hablar en etapas sucesivas para que ellas entren en acción y se genere justamente los clones de memoria que guarda nuestro sistema. Hasta aquí vamos a dejar esta primera fase para luego entrar en la descripción, como hemos venido haciendo, por audios o por video, de lo que son la celularidad y cómo ellas ejercen su función.